Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presencia. La sala estaba más llena que de costumbre, porque esta sala la he visto en otras ocasiones y había más claros. Hoy venimos una serie de autores, inusual para un libro. En este momento faltan tres autores. Uno está en Francia, que es un autor sirio-libanés que vive allí en Francia. Otro es un español que dirige la Organización Musulmanes para la Paz y que está ahora mismo en Irán. Y luego, espero que se incorpore, aunque sea tarde, Augusto Zamora, que es un nicaragüense, que es el embajador de Nicaragua en España y que firma uno de los artículos del libro. El libro que traemos es Siria, la guerra interminable. Es un libro coral, es un libro que escribimos entre 10 personas y lo escribimos hace un año, surgió el proyecto, estando algunos miembros del Frente de Solidaridad con Siria, que preside aquí el amigo Carlos Paz, y decidimos escribir un libro de manera colegiada, gente de diversos pensamientos, diversos enfoques. No necesariamente estamos en ningún bando, ni militamos en ninguna organización, somos gente traída de aquí y de allí. De hecho, muchos no los conocíamos, nos estamos conociendo esta noche, ¿no? Hay gente, incluso, por ejemplo, Hayal Sidawi, que vive en Francia. Este señor vive allí y no va a venir, por lo tanto no lo conocíamos. José Baena, que vive en Málaga, en Torremolinos, pues acaba de llegar a Madrid ayer por la tarde. Por lo tanto, no cabe pensar que nos une un nexo lo político o lo ideológico. Cada uno viene un poco de su padre y de su madre. El prólogo del libro lo hemos titulado Si alguien sabe lo que ocurre en Siria, que lo cuente, porque ese es el verdadero problema de la guerra en Siria. Uno habla con la gente de la calle y la gente de la calle en realidad no tiene prácticamente ni idea de lo que pasa allí. Oyen una noticia un día, 3 días después no oyen ninguna, otro día oyen una noticia escalosa que amenaza con precipitar al mundo a una guerra general. Entonces la gente vive en el desconcierto. Y esto no es raro, porque la guerra de Siria está deliberadamente tapada, ocultada en un manto de mentiras y en un manto de lo que se llaman fake news o posverdades, el término ahora mismo pedante tan de moda, que hacen que la gente, un señor, una cajera de Mercadona, por ejemplo, pues no vaya a entender nada. En Siria hay no menos de 4 guerras solapadas una sobre otra, como si fuera un palimpsesto, y entonces si no entiendes la primera, difícilmente puedes entender la otra. Yo digo 4, pero según algunos autores podría haber hasta más, ¿verdad? Las pretensiones del libro, de hecho, nosotros al final, cuando nos decidimos escribir el libro, nos preguntamos cuál es el motivo que nos une a escribirlo, y realmente es la honestidad, ¿no? O sea, por fin, decir, señores, basta ya de que nos engañen, y queremos, los que de alguna modestamente podemos opinar algo, decir a un público que le interesen estos temas. El tema de la geopolítica es un tema que cada vez concita mayor interés, decirle que esto no es así, que basta ya de tomar el pelo, que la gente tiene que conocer la verdad y que la verdad no se lo están contando, le están contando mentiras. Entonces, claro, ello clama porque se está mintiendo sobre miles y miles y miles de muertos, y sobre un patrimonio cultural único en el mundo arrasado, sobre un exilio absolutamente devastador para los planes demográficos de una nación que era próspera, que era pacífica y que tenía su lugar en el mundo como cualquier otro, ¿verdad? Las pretensiones del libro son colmar un vacío en la información que se da desde todos los ámbitos de la guerra en Siria. Es lo que se llama el periodismo niñera. Es un periodismo que nos va llevando de la mano, nos da una especie de papilla ideológica y que nadie quiere cuestionar porque, digamos que colma las aspiraciones y se recibe en el cerebro de una manera confortable.
todas las piezas encajan, luego esto debe ser la verdad. ¿Y quién soy yo para cuestionar lo que están diciendo todos los periódicos, todas las agencias y todos los medios? Porque todos escriben y dan el mismo titular. No hay una opinión crítica. Sí la hay que saber buscarla, hay que indagar, hay que ser curioso. Y ello, pues la gente de la calle, con sus preocupaciones cotidianas, no se implica, ¿verdad? Esto pues, nos ha traído a mentiras tales como los ataques químicos, famosos ataques químicos, que nadie se para a cuestionar de por qué a un país que va ganando la guerra por medios convencionales le va a interesar un ataque químico para matar a 40 civiles, sabiendo que inmediatamente toda la comunidad internacional te va a tildar de asesino, de genocida, etc. We protest, ¿no? Que es la pregunta que nadie responde. Entonces esto no es sino un ataque de falsa bandera, un ataque pergeñado para debilitar a un régimen que está ganando por el medio de las armas, etc., ¿no? Pero claro, España está en una de las zonas de la trinchera. Nosotros estamos en una de las partes del litigio. A lo mejor no somos la parte más activa, pero sí somos una parte útil, necesaria, completamente. Entonces, la información que se da en este país es la de un país que está en guerra. Hace poco, para el bombardeo que se ha realizado sobre las instalaciones sirias, pues han partido buques de Rota, se han aprovisionado aviones cisterna en Morón, en Torrejón, y nosotros estamos vendiendo armas y munición, porque España es un país que se dedica a ello, ¿verdad? El libro se compone de 10 ensayos que son monolíticos, son monotemáticos. Cada uno trata un tema. Pero si uno lo lee, el libro tiene una visión de conjunto. Esa es la aspiración que nos proponíamos. Uno escribe sobre un tema Pero es Augusto Zamora, ¿qué tal? Encantado. Augusto, encantado. Bueno, pues ya estamos todo lo que teníamos que estar. Digamos que el libro, leído en su conjunto, da una visión completa, una visión global y completamente distinta de la que nos dan los medios de información. Por lo tanto, el libro se convierte en ese momento en una herramienta. A partir de este momento, la gente que quiera saber de Siria o que quiera creerse las informaciones que le dan en los medios puede hacerlo. O sea, que con este libro en la mano, la información que tiene es completamente distinta y vulnera totalmente la versión oficial. En ese sentido, el libro creemos que llena un hueco, es un libro absolutamente necesario. A día de hoy, con los libros que conocemos que se publican sobre el tema, y yo voy con cierta regularidad a librerías un poco especializadas en el tema, no se da este enfoque y se da al contrario. De manera que esto es lo que tenemos que decir en relación a la presentación del libro. Ahora vamos a proceder a dar en un espacio no superior a 10 o 11 minutos, porque somos muchos autores, cada autor va a dar la línea maestra, lo que es la idea fuerza de su artículo, ¿verdad? Y luego, después de ello, que más o menos por el tiempo que andamos, será en el plazo que está más o menos previsto, habrá un turno de preguntas, por favor, no soliloquios, exactamente. La pregunta es si la podemos responder, pero el soliloquio es que alguien tiene una opinión, entonces en lugar, pues él debe de hacer lo propio que hemos hecho nosotros y venir y defender su idea aquí, ¿verdad? Queremos aplicar con preguntas, pero por favor los soliloquios intentaremos que sean lo menos posibles. Y luego al final, si a alguien le interesa un ejemplar, bien allí o bien aquí, se le pueden vender ejemplares. Por empezar por el índice, aunque aquello del burrito delante para que no se espante, el primer artículo lo firmo yo y yo lo he titulado Actores de la guerra en Siria, el cazador cazado. Yo escribí un libro el año pasado que se llama El aliado persa, desmontando los mitos sobre Irán, en el cual pretendo desmitificar a este país en el contexto internacional, porque este país pues, es ahora mismo el paradigma
de todo lo negativo en el ámbito internacional. Entonces, bueno, pues creo que si alguien sabía o podía dar una información en otro sentido, debía hacerlo. Entonces, ese libro yo creo que de alguna manera complementa y mi artículo se apoya en ese libro. ¿Qué ocurrió en Siria? Digamos, retrotrayéndonos. A ver, yo me pongo mi marcador de cronómetro y ya estoy en marcha, ¿no? En 2011, en marzo de 2011, se produjo una revolución de color, o también llamada primavera árabe, ¿verdad? En Siria ya se venían produciendo en otros países. Había ocurrido la de Túnez, con Ben Ali, que salió bien parado, está en el exilio en Arabia Saudí. Ocurrió con mayor virulencia la de Egipto y el hombre acabó en la cárcel, y finalmente el tema tuvo ya su clímax con la revolución que ocurrió en Libia, y que todos sabemos cómo acabó, en definitiva con la muerte execrable del coronel Gaddafi, ¿no? Entonces, una revolución de color, para que nos entendamos, aquí en Occidente se vende como una manifestación espontánea de gente que sale a la calle en demanda y en procura de mejoras en su cuota de libertad y de una mejora salarial, y que como no se le dan, pues entonces el régimen de suyo criminal y asesino, pues responde de manera espontánea, como toda dictadura hace, y exponiendo muertos sobre la mesa. En ese momento, a los señores pacíficos que iban con una pancarta demandando mayores cuotas de libertad, pues les aparecen armas por doquier. Esto es sorprendente, porque yo me pregunto si alguno de nosotros tiene armas en su casa. Tiene un lanzagranadas, tiene un hammer, a lo mejor alguien nos dice por ahí que sí, que tiene algo, pero bueno, mayormente los demás, ¿no? Ni tenemos ametralladoras, ni tenemos rifles. Sin embargo, en Siria de repente hubo una eclosión de armamento sofisticado. ¿Y por qué? Pues porque estaba previsto la reacción del régimen, y estaba prevista que esa oposición moderada, esa oposición tranquila, que lo único que aspira es ser como sus ciudadanos en Italia o en España, pues de repente ha sido armada, han aparecido armas. Entonces, claro, ya se entra en el conflicto de acción, reacción más acción. En ese momento, el gobierno que entre en esta dinámica no puede sino o solucionarlo por las armas o esperar su debacle, ¿no? La oposición moderada que apareció en Siria, sin embargo, la componían miles de mercenarios venidos de todas las partes. Era gente que había estado en las guerras de Chechenia, habían estado en las guerras de Afganistán, venían de Kosovo, ese estado absolutamente criminal y delincuencial que se dedica al narcoterrorismo y al trasplante de órganos, etc. Venían de Somalia, y esa oposición moderada enseguida se decantó como una oposición absolutamente fiera en el combate, al extremo de que nos dio imágenes como, por ejemplo, un soldado del Ejército Libre Sirio comiéndose el hígado de un soldado del ejército gubernamental, hasta esos extremos, o lanzar por las azoteas a gays en la zona que controlaba el Ejército Libre Sirio. Y es que no existe tal Ejército Libre Sirio distinto de las facciones terroristas y mercenarias que asediaron Siria desde el primer momento. Pero en Siria además había una confluencia de intereses de todos los países del entorno. Aquí lo interesante es con un mapa explicarlo, pero bueno, por ir, yo creo que un poco de los que va de más a menos, yo cito el primero, que es Turquía. Turquía, ¿qué interés tiene en el conflicto en Siria en aquel momento? Bueno, pues Turquía, llevado por el volcánico Erdogan, mantiene un postulado estratégico que es el Imperio Neo-Otomano, basado en un opúsculo de Davutoglu que se llama La Profundidad Estratégica, en el cual dice que lo que ocurrió en 1918 y 1920 con la desmantelación del Imperio Otomano es una puñalada en la espalda.
y que todos los territorios que perdieron, ya sea la provincia de Mesopotamia, ya fuera Siria, ya fuera Armenia, ya fuera etcétera, pues son territorios que en realidad es el patio trasero y el lugar donde Siria puede y debe interferir. Están los estados turcomanos, Turkmenistán, Azerbaiyán, etcétera, ¿no? Y uno de ellos evidentemente es Siria. Siria es una de las provincias más feraces y más interesantes del Imperio Otomano, y Turquía quiere recuperar su influencia aquí. Entonces, la presencia de Siria es inmediata. En los campamentos, en la frontera de Siria con Libia, es donde se han organizado los campos de entrenamiento de todos estos mercenarios venidos de todas las partes del mundo. Este es el organigrama para que nos vayamos enterando. Además, la lectura que tiene Erdogan de la política es en concreto la de los hermanos musulmanes. Erdogan es un firme partidario, es el más firme puntal de los hermanos musulmanes y los ha apoyado tanto en Egipto como en las partes donde estos se han presentado. Los hermanos musulmanes, luego alguien a lo mejor tiene ocasión, en concreto Mosén Bilal, que tiene un artículo extraordinario sobre el tema, nos dará una visión más importante, ¿verdad? Turquía se benefició largamente de la guerra en Siria, por ejemplo, robando el petróleo que este país producía y que era una de las pocas fuentes de riqueza que tiene Siria, un país no muy bollante en lo económico, vaya, pero tiene petróleo. Sin embargo, ese petróleo se robaba en hileras interminables de camiones que iban hacia la frontera de Turquía, donde lo compraba Turquía e Israel a 20 euros el barril, cuando el precio en mercado era de 50, ¿verdad? Luego Siria tiene otro interés, ya antes de confesable, ahora confesado y absolutamente meridiano, que es la habitación de un Kurdistán en ninguna región donde existan kurdos. Ellos tienen su propio problema con sus kurdos, que son un cuarto de la población y un cuarto del territorio de Turquía, y hay kurdos en otras partes del mundo. Luego el artículo de Hayat Sidawi lo podremos comentar, y Turquía quiere a toda costa que esto se lleve a cabo. Turquía asistió a la matanza de Estado Islámico sobre los kurdos en Kobani e impidió que los kurdos de Turquía entraran en la procura de sus hermanos, ¿verdad? Hay otros actores, por ejemplo está Arabia Saudí y Qatar. Ambos se les mete en el mismo saco y sin embargo no tienen nada que ver, de hecho son antagónicos, pero los dos representan una visión rigorista del Islam. ¿Por qué está Arabia? Pues porque Arabia tiene la lectura wahabí de lo que es el mundo islámico. ¿Y qué es Siria? Pues es un estado laico, multiconfesional y multirreligioso, pero sin embargo es la cuna del califato, es la cuna del origen de los omeyas, Saladino, es decir, uno se retrotrae en el imaginario colectivo de los musulmanes, y Siria es importantísima para ese mundo islámico, para ese califato. Los wahabíes no podían dejar que este país fuera un país gobernado por un gobierno multirreligioso que protege a las minorías religiosas. Arabia Saudí es la campeona del sunismo, tienen las dos ciudades sagradas, la Meca y Medina. Por lo tanto, Arabia Saudí se erige en defensora de todo el mundo suní. De hecho, tiene una especie de OTAN suní para luchar contra el enemigo chií, que en su momento hablaremos. La visión rigorista de Arabia Saudí es la visión del Estado Islámico, una estructura piramidal, retrógrada, diferente de la de hermanos musulmanes, que es la que promulga y financia Qatar. ¿Qatar qué intereses tenía? Pues Qatar tenía un interés económico, y ahora lo dirá Augusto Zamora, está por aquí, con un oleoducto que quería llevar desde su territorio hasta la costa mediterránea en Siria. Todo ello iba muy bien, salvo que apartaba a otro proyecto que había previo y más interesante para los intereses de Siria, que venía desde Rusia y desde Irán. Siria se dio cuenta que el objetivo era laminar a estos países y decidió no comprar la mercancía averiada de Qatar. Ello le valió la condenación, porque Qatar es probablemente el estado más rico del mundo.
e invirtió cantidades ingentes en financiar a todos estos terroristas, vinieran de donde vinieran. Otro país, evidentemente, como no, es Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos, ¿cuánto? ¿Ya? Vale, pues voy a terminar porque Estados Unidos es con su nuevo siglo americano el enemigo de siempre, y con su estado eje del mal en Siria. Finalmente está Israel, que ocupa los altos del Golán, y que pretende tener un estado fallido siempre cerca suyo, y que ahora mismo ha entrado en colusión con Hezbollah y con Irán. Y Irán finalmente es el objetivo, porque Irán es digamos, Siria es el único aliado, el único apoyo de Irán en la región. Irán es el objetivo final de Israel, y no se hace nada en Oriente Medio que no sea a tenor de los temores y de las necesidades de Israel. Bueno, bien, este es mi artículo. Ahora paso a presentar a Carlos Paz con su artículo Siria, 7 años de mentira y confusión mediática. Perdón por el retraso. Pues gracias a todos. Gracias a todos ustedes por haberse acercado hasta aquí, y gracias a la Concejalía del Instituto de Buenavista por permitir la presentación de este libro, y máxime con todo lo que representa el mismo, ¿no? Habrá que decir, como ha dicho Nico, que este libro surge al calor del Frente por Siria, una asociación que desde el comienzo de la guerra se ha volcado por básicamente explicar la realidad de la guerra de Siria. El título creo que ya de sí es muy elocuente: Siria, una guerra interminable. No sabemos si en verdad va a ser así, va a ser interminable, pero desde luego lo que sabemos es que a los propios sirios se lo está haciendo por un lado, y por otro que toda esa amalgama de intereses de Occidente, por supuesto, le interesa que sea de este modo, que sea interminable. La guerra de Siria es poliédrica y puede observarse desde muchos puntos de vista. Cada uno de los ponentes expondrá cada una de esas caras, pero para mí, por lo que a mí respecta, he creído necesario abordar la cuestión desde mi experiencia personal, mi visión del conflicto, por haber estado en Siria varias veces, en otros países del Próximo Oriente, y por haber tenido la suerte, la ocasión de haber entrevistado a muchísimas de las máximas personalidades de Siria, de todos los ámbitos: económico, religioso, político, y eso es lo que vuelvo en mi ensayo. Va a ser más breve de lo normal. Evidentemente, os invito a todos que nos ciñamos a esos 10 minutos, porque si no, la gente se puede ir yendo y no me interesa. Va a ser unas pinceladas, un esquema. ¿Qué propongo en mi ensayo? ¿Qué es lo que plasmo ahí? Primeramente, ¿qué es Siria? Siria es una sociedad extremadamente compleja y es molesta para Occidente. No encaja en los parámetros de Occidente. Es una sociedad muy confesional y en muchísimos aspectos interconfesional. Todo esto protegido por un Estado aconfesional, que no laico, que precisamente esa confesionalidad es la que permite la existencia de la sociedad multiconfesional, que es la Siria moderna que conocemos desde el año 46, y no es posible otra forma. Esta guerra, he querido dejar la idea bien clara de que esta guerra no es para quitar o poner a un presidente, sino que es la apuesta definitiva del mundialismo por reordenar las fronteras de esa parte del mundo, que tiene esta guerra, tiene la finalidad de ir aislando a Rusia y a Irán, que en esta guerra se dilucida la derrota o no del yihadismo. Por supuesto, lo que se dilucida también es el desequilibrio de fuerzas entre el Estado sionista de Israel y Siria, pero que sobre todo lo que se dilucida aquí es la existencia de Siria tal y como la conocemos. Cualquier otra forma ya no sería Siria. También he esbozado en el ensayo la hermandad musulmana, que se ha levantado varias veces en la historia, que ha ocasionado más de 40.000 muertos, y que esta guerra, su génesis, vendría precisamente de esa hermandad musulmana que lo que quiere es imponer la Sharia. Por supuesto, abordo la cuestión de la farsa de las primaveras árabes, que es una obra de ingeniería geopolítica occidental. Abordo quién ha creado el terrorismo, que ha sido Occidente, evidentemente. Y por supuesto una labor que me parece capital, que es la de los medios de comunicación. Unos medios de comunicación que allá hasta donde se pueda recordar ha sido la más nefasta, tanto en su intensidad como en su duración en el tiempo.
unos medios de comunicación que parte de ellos han sido formados por agencias extranjeras para dar un determinado sesgo a la información, que se deben a sus corporaciones y que nos consta algunos de los presentes que mienten conscientemente, que utilizan como fuente de noticias siempre sistemáticamente fuentes de parte, como son los cascos blancos y ese fantasmagórico observatorio sirio para los derechos humanos, que atiende conscientemente a los intereses de la agenda terrorista. Esos medios de comunicación que utilizan un lenguaje maniqueo, que ocultan la realidad muchas veces conscientemente, pero que por encima de todo han utilizado la simplificación, la exageración y la mentira. Al final de este artículo, como bien decía Nico, se escribe hace un año, solo se intuye al final, pero insisto en que este conflicto va a mutar y se va a trasladar seguramente al Líbano. ¿Por qué al Líbano? Pues porque Israel, que es uno de los instigadores de este conflicto, ve cómo Hezbollah, ese movimiento que es Hezbollah, ese partido que es Hezbollah, ha crecido exponencialmente al calor de la guerra en Siria. Si en el 2006 le paró y le derrotó a Israel, ahora, 12 años después, es enormemente más fuerte y simplemente, por ejemplo, como dato anecdótico, decir que Hezbollah cuenta ahora con más de 100.000 misiles. Entonces, su interés es entrar en el Líbano y descabezar a este movimiento, que personalmente creo que es bastante interesante, que es Hezbollah. Para ir finalizando este bosquejo, estas pinceladas de lo que es el ensayo que trata este libro, he querido tirar por tierra 4 grandes mitos, ya que toda la guerra de Siria es un mito en sí, pero se basa en 4 grandes mitos, que son que la guerra de Siria es una guerra civil, no hay ninguna guerra civil en Siria, no serán las características ni los parámetros para poder hablar de guerra civil con autoridad, que se trata de una guerra sectaria religiosa, en absoluto es una guerra sectaria religiosa. Se expone en el ensayo, y no lo cuento aquí por cuestiones de libro, porque si no ustedes no compran el libro, entre otras cosas. El tercer mito sería que se trata de una lucha por el control de los hidrocarburos. En absoluto. Puede haber países, como es el caso de Qatar, que sí tengan un interés concreto en la conducción de ese gasoducto, pero no podemos simplificar la guerra por unas cuestiones puramente economicistas. Y el cuarto mito sería que Siria se trata de un régimen de monopartido, familiar o incluso unipersonal. Nada de eso es verdad, puesto que en Siria sabemos todos que existe una constitución, existe un parlamento y existen unas elecciones enteramente libres, que las últimas fueron celebradas con observadores internacionales, no observaron nada al respecto, no como así sucedió, por ejemplo, en Austria. Básicamente esa ha sido mi misión en el libro, y finalizar diciendo que en el 7º año de guerra la gente no sabe qué está pasando por todo esto que he dicho de los medios de comunicación, por el interés que tienen los medios de comunicación en que no se sepa lo que está sucediendo, y si aún es más grave, no existe una literatura que haya abordado el tema de una manera veraz o siquiera medianamente razonable. No hay más de 2 o 3 libros que aborden el tema de una manera veraz, como digo, y este libro, a mi parecer, trata la cuestión, la guerra de Siria, de un modo definitivo. Con lo cual, hasta aquí, muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a dar la palabra a Augusto Zamora, que ha firmado un artículo que se llama Siria, la puerta convertida en laberinto. Augusto, ¿me puedes, por favor? Yo seré breve, porque 8 a la mesa son demasiados. Con mi experiencia, más de 40 minutos hablando, un grupo de gente se convierte en soporífero. Lo mío será 3 minutos. Yo he sostenido y creo que la guerra de Siria es la guerra geopolítica por antonomasia. Una guerra de estudio. Yo los invito a seguir la guerra de la OTAN después del suicidio de la Unión Soviética. Y estas guerras van dirigidas todas contra antiguos aliados de la Unión Soviética. La guerra contra el eximio Yugoslavia de Serbia y Montenegro es la guerra contra el único régimen o gobierno filocomunista que queda de la antigua Yugoslavia,
y que ha sido el aliado histórico de Rusia por siglos. Después siguen Irak, Libia, y lo intentan con Siria, y este era el grupo de países sobre los que la Unión Soviética mantenía fuertes relaciones económicas, militares, políticas, y que eran además regímenes laicos, musulmanes, pero laicos dentro de lo que es laico en el mundo musulmán. La OTAN hace que Montenegro se separe de Serbia, porque Montenegro tiene la costa en el Adriático, y al perder Serbia, Montenegro pierde a Rusia la posibilidad de una base o facilidades navales en el Adriático, que es parte del Mediterráneo. Destruido el régimen libio, y con Egipto, que hace décadas es un régimen sobornado por Estados Unidos y Arabia Saudita, todos los años Estados Unidos le pasa entre 3.000 y 2.500 millones de dólares al ejército egipcio, y otro tanto hace Arabia Saudita. Por lo tanto, la amistad que hubo en la Unión Soviética y el régimen de Nasser desapareció, y quedaba únicamente Siria. 5 sitios que tiene Rusia para proyectar su poder en el Mediterráneo. Por esa razón es que decidió meterse de cabeza en 2015 en esa guerra, y al mismo tiempo construir las dos mayores bases, una naval y otra aérea, que tiene Rusia fuera de su territorio. Y por eso mismo el empeño de Estados Unidos de mantenerse ahí, aunque la guerra la ha perdido. Y aquí, a partir de aquí, ya se ha hecho un nudo que es un laberinto, porque los kurdos, un pueblo desesperado que está rodeado de enemigos, un pueblo sin estado de casi 30 millones de habitantes, se han aliado con el diablo, que es Estados Unidos, para intentar obtener ventajas sobre la situación de Siria, lo que les ha hecho la enemiga de Turquía, que se ha enemistado por los kurdos con Estados Unidos. Al mismo tiempo, en Irak, el régimen iraquí también amenaza a los kurdos, pero en definitiva Rusia ha logrado su objetivo, y es la preservación, bajo el control de Damasco, de la práctica totalidad del territorio sirio, y sobre todo de toda la región costera. Y lo que queda es esperar, para terminar, la decisión de Estados Unidos. Porque ellos saben dos cosas. Uno, que su alianza con los kurdos no tiene futuro, a menos que quiera ir a la guerra con Turquía. Porque Turquía jamás va a permitir el establecimiento de un Estado kurdo o una autonomía kurda fuerte, independiente de Damasco, como no le permitió uno independiente de Bagdad. Y dos, dejar el terreno y que el ejército sirio pase a controlar, como corresponde en derecho, todo el territorio, y se consuma su derrota. Y en ese punto, gente, está Estados Unidos en este momento. Trump dijo hace unas semanas: voy a sacar mis soldados de Siria, y fíjense qué casualidad que en ese momento descubre un ataque químico, que es una falsedad absoluta, en Duma, y a eso le sirve a Trump para rectificar y decir que ya no se va. En fin, que es el juego, y que ahora está en una situación de incertidumbre, pero realmente la alianza Damasco, Rusia, Irán, Hezbollah, Irak, más los chiitas afganos que también combaten, pues ha revertido la situación existente de 2015, y ya prácticamente lo que queda es ver cómo sale Estados Unidos de la manera menos vergonzosa posible, y Siria puede volver a la casa.
Bueno, pues a continuación José Milán, que es el responsable de la agencia de noticias Sana en España, nos va a hablar de su artículo La revolución yihadista de los hermanos musulmanes en Siria. Él es sirio y probablemente creo que es la persona más autorizada en la mesa para hablar del conflicto que asola su país. Muchas gracias. Tengo el honor de agradecer a todos los presentes, antes de agradecer a mis compañeros. Muchas gracias a vosotros, al público entero. Toda la gente hablando del yihadismo, y hablan de Al-Qaeda, pero no buscan cuál es el origen de Al-Qaeda o cuál es el origen del Estado Islámico en Irak o en Siria. La historia se repite, la historia es una rueda, pero hay que buscar siempre el origen del problema de no solamente del Medio Oriente, sino de Europa misma, de que son los hermanos musulmanes. Lamentablemente, este grupo, o esta organización radical, terrorista, islamista, está bien recibida aquí en España, bien registrada, legalizada, bien apoyada por los gobiernos españoles a lo largo desde la época de los 60 hasta el momento. Los hermanos musulmanes son células de la inteligencia británica. Nació solamente para servir a la ocupación sionista israelí, no para servir a los musulmanes. Los hermanos musulmanes no son musulmanes, sino islamistas radicales, pertenecen al Mossad israelí, pero financiado y criado por la inteligencia británica. Lo que la gente llama la primavera árabe, con todo el respeto y el cariño, son gente ignorante, gente que desconoce realmente el origen o el fondo de la primavera árabe. Puedes imaginar que esta tsunami solamente volvió a unos países anti-Israel, a unos países anti-el wahabismo yihadista de Arabia Saudí. No tocó ni volvió a ningún país. Por ejemplo, Marruecos no pasó nada, en Arabia Saudí, en Qatar, en todos los países de los golfos árabes. Este primavera o infierno de la humanidad no tocó ningún país anti-Israel, ninguno. Lamentablemente, ayer y anteayer, que Marruecos ha puesto toda la mano en la mano de Israel contra Irán, aunque Marruecos, gracias al rey marroquí, que mandó por lo menos 8.000 yihadistas, wahabistas, salafistas para matar al pueblo árabe sirio. No tiene que ver ni con la democracia ni con la libertad de expresión, sino para matar al pueblo árabe sirio, para aplicar una agenda ajena a una agenda extranjera creada bien, hecha bien por Mossad israelí, Estados Unidos, Bretaña, Londres, Francia, y no se puede olvidar que hay muchos mercenarios en el mundo árabe, como Arabia Saudí y Qatar y Turquía, que son el origen del terrorismo yihadista global, no solamente en Siria. Hablan del Estado Islámico. No es una organización como la gente habla en la prensa española, la prensa occidental. El Estado Islámico era un proyecto real, hacer un Estado del califato, desde Turquía, Irak, Siria, Jordania, Arabia Saudí, llegando hasta el Andalus. Al-Andalus no es una broma. Cuando los yihadistas hablan de recuperar Andalucía, no es de broma. Y hemos visto a lo largo de las 2 semanas pasadas, diariamente había detenciones de unos yihadistas, sino palestinos o jordanos o marroquíes. Es decir, el proyecto del califato islámico todavía no ha terminado. Daesh físicamente Siria está muerto, pero la ideología global del califato islámico no ha muerto ni va a morir, porque hay miles y miles y miles de seguidores de
El heredero del califato islámico que es Erdogan. Al-Baghdadi, el gobierno del Baghdadi es una herramienta en la mano del Mossad israelí, aunque al-Baghdadi no es ni árabe ni musulmán. Es un agente del Mossad israelí financiado y criado y bien preparado, entrenado por el CIA americano y la inteligencia británica. Se llama Yaqub bin Mahmoud Ibrahim al-Shahada. ¿Es un israelí o es del Mossad israelí? El califa verdadero del Estado Islámico es Erdogan, no es al-Baghdadi. Erdogan, ya nosotros en Siria tenemos la costumbre que cada 20 o 25 años vamos a sufrir o vamos a enfrentar un nuevo levantamiento de los hermanos musulmanes. Erdogan hace 25 años hizo lo mismo, pero había una fuerza o había un interés americano saudí con el gobierno sirio en aquel momento. Pero por el cambio de los intereses, esta vez han dejado a Siria solo. Pero gracias a la alianza o a la fe de la asistencia de Irak, Irán, Rusia, Hezbollah, Siria existe todavía. Siria va a seguir luchando. Siria está luchando no solamente por Siria, sino por el mundo entero. Porque cualquier yihadista islamista vuelva a su país, va a atentar, va a hacer crímenes yihadistas en su país. Creo más porque mis compañeros no han dejado nada. Lo que pasó en Siria, o en mi parte, o mi participación en este libro, porque la prensa lamentablemente habla del sufrimiento de los cristianos o del sufrimiento de los alawitas en Siria. Soy musulmán alawita de la costa siria y tengo derecho, con vuestro permiso, de hablar del sufrimiento de mi pueblo alawita, de mi pueblo cristiano en Siria, al lado de la frontera desde Turquía hasta Líbano. Turquía ha violado la ley internacional. Turquía financió el terrorismo en Siria. Aparte, Arabia Saudí pagó 30.000 millones de dólares hasta la fecha. Es la gran inversión yihadista a nivel de la historia mundial. Los Arabia Saudí y los turcos mandaron en el 2015-2016 11 grupos terroristas a la 3 de madrugada a la costa de Siria. Mataron ancianos, violaron niños y niñas en nombre de Allah. Hay unos coroneles, unos tenientes de Arabia Saudita acá, están capturados en la base militar siria rusa. Hay confesiones. La agresión de los hermanos musulmanes, esta tercera, pero esta vez viene muy fuerte para eliminar la presencia alawita cristiana en Siria. Porque ellos desde el primer momento tenían la doctrina, tenían la frase: los alawitas a la tumba, los cristianos arriba. Pero gracias a la fuerza y a los verdaderos amigos que los cristianos y alawitas siguen luchando juntos en la misma fila contra el terrorismo yihadista global apoyado directamente, claramente por el wahabismo árabe saudí, los hermanos musulmanes qatarí, la alianza wahabita, hermanos musulmanes turca y lamentablemente por Europa. Yo jamás en mi vida he visto que cristianos apoyan islamistas radicales terroristas, pero he visto sí, Francia hasta el momento, Londres lo mismo, o lo que pasó hace una semana o 2 semanas que España participaba y para ver la palabra, España es cómplice en la guerra terrorista yihadista en Siria, sí. España participó hace 10 días en la agresión ilegal de Estados Unidos, Francia y Londres. Mandó unos aviones de Zaragoza y de Rota para acompañar y para ayudar logísticamente la agresión
del origen del terrorismo global, lo que es Estados Unidos. Muchísimas gracias. El siguiente artículo lo firma José Baena, se llama La verdad sobre el Estado Islámico. Bienvenido a Madrid, José. Muchas gracias. No estoy de acuerdo de que se haya dicho todo, casi todo, creo que no se ha dicho nada. Porque cada cosa que se puede decir en Siria, se puede decir lo contrario y lo contrario de lo contrario. Porque el montaje es tal que es muy difícil en una conferencia, aunque en fin estuviésemos haciendo esta mañana, que el público en general se diera cuenta de la densidad de lo que hay ocurrido. El caso, absolutamente, como ha dicho Zamora, desde el punto de vista geoestratégico, aquello es una cuestión absolutamente definitiva, y todo lo demás, los hermanos musulmanes, Turquía, tiene un denominador común. Y ese denominador común es el imperio norteamericano, que es el Egipto. En España se puede decir cualquier cosa de cualquier tema. Del rey, del presidente del gobierno, de lo que queramos, sea mentira, sea verdad, sea falso o no sea. Hay un nombre que no se puede mencionar y no se mencionará jamás. Es la OTAN. Sí, de simple. Con esto está dicho todo. Que se pueden decir muchas más cosas, claro. Yo soy el último, me parece, que me he puesto en contacto con el grupo que él elaborado el libro. Yo no tenía noticia de que esto existía, simplemente pues gracias a Carlos Paz. Me puse en contacto con Nico, yo soy el último que fue encomendado con un trabajo, y la facilidad para hacerlo es el siguiente, porque es parte del trabajo que yo ya tengo iniciado, que tiene que ver obviamente con el Estado Islámico. Lo que publico en el libro aparece desdoblado en 2 capítulos en mi libro, con mucha más extensión, la bibliografía alucinante, en función de que yo llevo 6 años, reuniendo datos sobre la guerra siria, día a día, mes a mes, año a año. Y por una simple circunstancia, quizás no sea nada circunstancial, haya un factum que por ahí nosotros no sabemos, una complementariedad circular, pero el hecho es que por primera vez yo me enfrento al asunto sirio por una derivación, en cierto modo, secundaria vinculada a mi primera novela, que fue El fuego de San Telmo, con el que gané en el año 2000 el premio Salamanca de novela. Yo necesitaba a un sitio que fuera la Wicca y al mismo tiempo tuviera una vinculación cristiana, y entonces lo hice parecer de hijo a la Wicca y de madre argentina. Una mezcla de cristiano y árabe para explicar por qué sirio. Pues sencillamente porque los intereses sirios estaban muy bien representados en Marbella, en el Ray Dalpion, una de las organizaciones más locos de los retos, recibían el tío de los Al-Assad, hermano de Hassan al-Assad. O sea, allí está el Ray Dalpion, junto a Portugal. El primer contacto me documento muchísimo, la novela sale más del 5% de lo que yo investigo, pero luego se da la circunstancia de que escribo una segunda novela vinculada con el personaje de Loren Barabia. Lo estamos viendo, la historia secreta de Loren Barabia. Ella la investigación absoluta porque es el inicio de Siria, el inicio de todo el Estado bueno, el conflicto, la paz de París, el papel que representa Loren, representando por una parte a la Faisal y por otra parte a la corona inglesa, cómo incluso tiene contacto con el sionismo. En fin, es una historia densísima, complicadísima. ¿Qué me hace? En fin, cuando yo conozco Siria, yo salgo de Damasco a finales de noviembre del año 2010. Yo he recorrido Siria de norte a sur, desde Borja, que está cerca de los altos del Golán y cerca de Daraa, donde comienza teóricamente en marzo del año 2011 el conflicto sirio, 17 y 18 de marzo, hacia el norte, Hama, Alepo, he salido a alta hora de la noche, he regresado, en fin, la visión que da de Siria sobre el libro magnífico de viaje que escribe Rosa Regás en la década del año 90, viaje a la Rosa del Cham, es la Siria que yo vi. O sea, un pueblo tranquilo, un pueblo absolutamente amable, laborioso y absolutamente sin un problema religioso, que es lo que se ha querido crear siguiendo la perspectiva designada por los franceses de dividir Siria según criterios étnicos y religiosos. O sea, un
derechita, tal, y abajo, eso, ¿no? Entonces, claro, cuando yo veo en la noticia, cuando veo en la prensa, lo que aquí se habla sobre Siria, pues claro, yo me quedo absolutamente sorprendido. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que si yo me hubiera ido de España para estar, por ejemplo, 3 semanas de viaje en algún país sudamericano, por la selva de Brasil, y resulta que cuando llego a un sitio civilizado escucho la noticia que 10.000 terroristas han emergido entre Daimiel y Ciudad Real con armamento. Eso no puedo decir. Como no haya llovido cuando llegó del cielo, pues no puede ser. O sea, si allí hay 10.000 yihadistas del Congo, no han salido. Obviamente, de Turquía, claro, y de Jordania. No había otra posibilidad. Entonces resulta que, claro, ese momento me hace a mí que yo me empiece a cuestionar pues, toda la información, sobre todo cuando, en fin, los periodistas españoles del país que la voz mayoritaria es Qatar, o sea, que no decir, o sea, el país lo más terrible que se puede decir. ABC pues, dice más o menos lo mismo, o sea, que Siria era el país que tenía más problemas religiosos. Yo estuve simplemente quitándome los zapatos, la granjita de los medios de Damasco. A mí no se me pidió nunca, o sea, tengo fotos del imán predicando, uno durmiendo así, yo enfrente con la foto, nadie me pidió nada. Luego tuve la de los chiitas, luego tuve la catedral de San Jorge, o sea, no había problema religioso ninguna. Y luego la cuestión de la libertad del cristianismo, un país muy equilibrado y posiblemente el más libre que yo vi de Oriente Medio, incluido el Estado de Israel. Bueno, pues dicho esto, claro, hay una cuestión de credibilidad. Debería decir primero una cuestión lógica. Es decir, el orden implicado. Yo he sido profesor de historia, especialista en historia contemporánea de la Universidad de Málaga. Yo enfoco el asunto desde un punto de vista, digamos, universitario. Aquí en mi artículo hay 50 citas, la he mirado ahora, por lo tanto, en el libro no sé cuántas habrá, fundamentalmente tomado del inglés, porque en España o en lengua española casi no hay ninguna cita que sea absolutamente fiable. O sea, el testimonio que escucho del periodista de Banda. El periódico ABC es que era sabido que Siria era el país con menos libertad del Oriente Medio por problemas religiosos. Hay una entrevista que le hace a Harapi y a Belhaj. Resulta que Belhaj es un personaje que al que es atribuido parte del Estado de Madrid, que sale corriendo, que luego lo encuentran en Siria y que luego lo encontramos en Libia al lado del gobernador que se encarga de eliminar físicamente a Gaddafi. Y nos lo encontramos con el país y el ABC detrás en el norte de Siria. Pero como estaba en Madrid, estaba en Libia y estaba con Siria, ¿qué tiene de común esas tres cosas? Tiene de común Al-Qaeda. Entonces, Al-Qaeda es Dios, el Dios de Padre de Dios, el Padre de Dios, el Espíritu del Padre y Dios. Entonces, ¿qué es Al-Qaeda? Porque Al-Qaeda es un ectoplasma que aparece cuando aparece la Virgen, que lo convoca por el medio. Eso es Al-Qaeda. Y el Estado Islámico es Al-Qaeda por el nombre de Dios. Así de simple es. Un par de datos y me da mismo. Este primer dato, o sea, hemos tenido siempre la idea de que los americanos intervinieron en Afganistán para contrarrestar, en fin, la revolución, o sea, el papel de los rusos. Estas son declaraciones del señor Zbigniew Brzezinski, consejero de todos los presidentes norteamericanos desde Carter a Obama. Tendrá cerca de 90 años, pero eso cuando tenía 20. Este señor ha fallecido hace poco. Lo encontramos en Afganistán y, en fin, repartiendo libros de propaganda y en el año 1995 decide hacer unas declaraciones absolutamente increíbles, que nosotros pues, pensábamos que no pueden ser ciertas. Él llega a decir, para información y su jactancia personal, de que los americanos no fueron a Afganistán para contrarrestar a los rusos, sino que fueron previamente para incitar a los rusos a que invadieran Afganistán, porque querían organizar su Vietnam allí.
Y cuando se enteran que los rusos pican el anzuelo, se dirigen al presidente Carter y le dicen: ¿qué han picado? ¿Qué han picado? ¿Qué han picado? Bueno, la misma historia que hacen en Afganistán la hacen en Libia, con los mismos actores y con los mismos autores que actuaron en la represión en Hispanoamérica. Es decir, encontramos el embajador Ford, encontramos los batallones de la muerte de Negroponte, encontramos todo lo encontramos en la escena siria y la escena iraquí. Entonces, yo como historiador, aparte de la documentación puntual de hechos, ya les digo, son miles durante 6 años, pues quería referirme solamente a una cuestión puntual. Para nosotros, para los físicos también, existe una cosa que se llama orden implicado. ¿Qué es el orden implicado? Un crucigrama. Un crucigrama, ¿cuál es el orden implicado del crucigrama? Pues son el conjunto de las palabras que en el crucigrama aparecen. ¿Cómo están vinculadas las palabras en el crucigrama? Por la complementariedad circular que hace que estén en función del crucigrama. Un diagnóstico inmediato. Hay una sintomatología para la enfermedad, para aquella, la fiebre, el pulso, la radiografía, ese es el orden implicado en la enfermedad. La complementariedad circular son todas las sintomatologías. Y desde el año 1898, los americanos están repitiendo el mismo juego en el mundo entero. ¿Por qué en 1898? Porque cuando vuelan en el puerto de La Habana, el acorazado muere y le echan la culpa a España. Y ahí están Randolph Hearst, están Pulitzer, al lado de Theodore Roosevelt, diciendo: necesitamos una guerra. Pero si no hay guerra, es política marxista, pero de los hermanos Marx. Al lado hay una casa que tiene un tesoro. Pero si no hay ninguna casa, no importa hacer ninguna. Por eso es Siria, eso es Al-Qaeda y eso es decir, el terrorismo de Al-Qaeda no existe ni ha existido, sencillamente porque Al-Qaeda no existe. Y el del Estado Islámico tampoco. Entonces la pregunta es: ¿quién produce eso? El orden implicado conduce a un solo sitio. ¿A un solo sitio? ¿Qué más quiere que le diga? La capital del imperio. Muy bien, muchas gracias, José, por esa charla extendida y edificante. El siguiente artículo lo firma por Antonio Milán y se llama El papel de Rusia en Siria. Bueno, en lugar de agradecer a Nico Roa que me llamara para este proyecto, agradecer a los presentes que estéis aguantando aquí ya un montón de minutos, estoicamente, vamos reduciéndolo, y agradecer también a los que me han proporcionado fuentes y datos, a mis buenos amigos, como Roa de los que me he servido para hacer este libro. Yo quería hablar de 3 puntos muy brevemente. Uno del libro, otro de qué es lo que yo he hecho en el libro, y otro que ya ha salido más una vez aquí, sobre los medios de comunicación, que tienen mucho que ver en el conflicto sirio. Sobre el libro, pues que no es un libro neutral, ni es un libro de eruditos para eruditos, ni pretende ser la verdad absoluta. Es un depósito de munición, de datos y argumentos para contrarrestar lo más característico de esta guerra, que ya se ha dicho, la mentira. Es un libro radical, porque va a la raíz del conflicto. Intenta dar las claves para entender lo que está ocurriendo. Claves que no vais a encontrar generalmente en ninguno de los medios de comunicación que se autodenominan la prensa libre. Y es un libro que toma partido. Yo creo que toma partido. No porque tengamos bando, sino porque no nos queda más remedio que estar con el débil, el agredido y el masacrado. Y el débil, el agredido, el masacrado por los poderosos, aquí es el pueblo sirio. Y no nos queda más remedio que estar con el pueblo sirio. Y al final no es más que un capítulo más de la infamia universal que venimos repitiendo,
desde Nicaragua, cuando la contra, desde la guerra en Líbano, Yugoslavia, que se ha citado aquí, Afganistán, Irak, Pakistán y los drones, Libia, Georgia, lo que ha ocurrido en Ucrania y ocurre en Ucrania, es decir, son muchos los capítulos que vamos viendo de la infamia. Y de esto quiero hablar el libro. Mi posición dentro del libro, pues intento también dar la visión geopolítica, porque creo que en estos momentos es la más profunda, no por nada, sino simplemente porque efectivamente estoy de acuerdo en que no existe un conflicto religioso, no ha existido nunca un conflicto religioso, no hay un conflicto de clases sociales que pueda dar lugar a una cuestión de guerra civil interna por intereses económicos, de clase o de ni siquiera el país más pobre como para decir que es que había una situación que pensar en una explosión social por la pobreza o la opresión. No, ni mucho menos. Si miramos con los países de alrededor de Siria, hay ejemplos que serían, candidatos que serían mucho más efectivos para pensar que algo así podría ocurrir. Y de hecho, por ejemplo, en Bahrein hay una explosión social, ¿no? Es decir, perfectamente reprimida sin que salga en el diario británico o en España, que es el país, ¿no? O sea, por eso el libro yo creo que debe marcarse en la época que vivimos. Y la época que vivimos es la de la mentira universal, ¿no? Y el conflicto de Siria será un marco de guerra psicológica de incalculable magnitud, como no se había visto. Es decir, un uso tan despiadado de la mentira para la propaganda de guerra. En esta visión política, que yo creo que algunos de los compañeros han expuesto, bueno, pues solo citaros un aspecto que yo creo que es fundamental, de por qué Siria, ¿no? ¿Por qué Siria? ¿Por qué no pudo ocurrir en otros países? ¿Por qué Siria? Pues por una razón, por dos razones. Una, su posición geográfica. Siria está en el centro de una zona geográfica que da a 5 mares. Desde el Caspio, cuando va por el Mediterráneo, o por a 5 mares. Es el único punto del mundo, de una zona geográfica del mundo, que da lugar a 5 mares. Y luego porque Siria es un eslabón fundamental en la cadena del gran megaproyecto del futuro. Toda esa iniciativa que viene del Asia, de la nueva ruta de la seda, pide recorriendo toda la Asia central hacia el sur, llega a Irán, que se convierte en el pivote central, y eso explica lo que estamos viendo, en el pivote central que se ramifica por una hacia África y por otro por Irak, Siria, Líbano, a la seda del Mediterráneo y llegar a Europa. Es decir, la cadena tiene que cortar o en Siria o en Irak, han intentado, o sobre todo y más importante, en el pivote en Irán. Realmente el objetivo final de la guerra. El objetivo final de la guerra. Por último, para no sentarme mal, que eso trata lo que yo he escrito, no quiero extender mal, porque no vamos de tiempo, sí hacer mención a una cosa. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, de la libertad de expresión. Lo están celebrando hoy con la música actual de nuestros regímenes del mundo libre, ¿no? Como siempre nos han dicho. Y yo voy a llamar la atención a una cosa. Hace pocos días hubo un supuesto ataque químico en Durban, sí. Dijeron que se habían producido unos 43 muertos, es un supuesto ataque. Pero pocos días después se produjo una horrenda masacre que afectó a 50 mujeres y niños en Yemen. Aviones de Arabia Saudita, fabricados y suministrados por los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña, que está en todas las salsas, no hay conflicto ahora mismo donde no esté de forma fundamental el Reino Unido de Gran Bretaña. Bueno, pues esos aviones saudíes bombardearon unos aviones de bola en la ciudad de Hajj, en Yemen, provocando una auténtica masacre. Cuando llegaron las fuerzas de rescate a esos edificios derrumbados, donde los escombros se entremezclaban con los trozos de los cuerpos, un rescatador encontró a un niño agarrado al cadáver de su padre.
Están las imágenes. El niño no puede arrancarle porque no se pide la esperanza desesperada de que su padre estuviera vivo. Qué pocos medios de comunicación del mundo libre han echado esas imágenes. Mientras nos han estado saturando durante días y días para justificar una agresión contraria al derecho internacional por un supuesto ataque químico en Siria del que no se ha presentado ni una sola prueba. Ni una sola prueba. ¿Esto qué significa? Esto significa que los medios de comunicación que hoy celebran el Día de la Libertad de Expresión y de Prensa son cómplices de auténticos crímenes de guerra. Porque lo de la boda, el bombardeo de aquella estación, fue un crimen de guerra. Ojo, no quiero ser aquí, no lo digo con superioridad moral, ninguna, la guerra es terrible. Y sabemos que esta cosa pasa. Lo que no es justificable es que nos saturen con un posible invento y nos se cae y no digan nada de una masacre como esa. Porque eso sí que indica intencionalidad. Y apoyo, en definitiva, omisión, silencio o falsificación, apoyo del crimen. Cuando llega el 12 de abril, el señor Trump, la señora May y el muñecote de Macron decidieron atacar Siria, se les llenó la boca del sufrimiento humano del pueblo sirio con los ataques químicos. No dijeron nada de Yemen, nada. Tampoco dijeron nada del medio central de palestinos abatidos por francotiradores israelíes en la planta de Gaza. Nada. Ni una sanción, por supuesto. El silencio. Y eso lo hace la prensa. Eso lo hace la prensa española. Eso lo hacen periodistas a los que pagamos, a los que consentimos esto. No quiero extenderme. Ya lo sabemos, no existen armas químicas en sí. Ni jamás hubo una guerra civil, como no había armas de destrucción masiva en Irak, como Gaddafi no había bombardeado a su pueblo, como no existieron las primaveras árabes como tales, y como sabemos que los talibanes y Al-Qaeda fueron creados y financiados y organizados y armados y entrenados por la inteligencia occidental. Lo sabemos ya, es que lo han reconocido, es que están los documentos desclasificados. Es que nos lo oculta nuestra prensa. Ese es el tema. Es que nos quiere mantener en la ignorancia, en la mentira. Y ese es el terrorismo internacional que nos enfrentamos, a la mentira. Reconstruir la historia de todos estos episodios que hemos ido contando, que ocurrieron en toda el norte de África, o en la Nueva Balcánica, o en el Oriente Medio, es la historia de invasión, de crueldad, de destrucción, incluso de destrucción del patrimonio histórico de la humanidad. Palmira, por ejemplo, o Babilonia, o el Museo de la Hermandad. Algún día, cuando esto se conozca, trabajo de tener que hacer las futuras generaciones, de estudiar esto, cuando esto se conozca, pues nos llevaremos a la vergüenza. La vergüenza no por la sangre derramada. Lamentablemente, llevamos miles de años de la humanidad y la guerra parece que nos va con nosotros, es consustancial, somos así. La vergüenza de, por omisión, silencio o complicidad, haber estado ocultando todo este dolor, todo este genocidio, todos estos verdaderos holocaustos del siglo XXI que están ahora silenciados. ¿El papel de Putin? Por todo ello, del papel de Putin, del papel de Rusia, que también hablo en el libro. Y además empiezo con una clara frase. Ya decía Catalina Grande que las llaves del Kremlin se encontraban en Damasco, precisamente por el papel geoestratégico, por la posición geográfica en la que tiene Siria en el Oriente Medio. Es así. No, es decir, no hay que tener cualquier intento de superioridad moral por ser occidental. Ninguno. No podemos tener ningún tipo de superioridad moral. No nos van a merecer. No voy a criticar aquí si Assad es mejor gobernante o peor. Ni voy a criticar aquí si Putin es mejor gobernante o peor. No, porque no es esa la visión. La visión que lo da es
que hay claves por las cuales se producen los conflictos y que si esas claves no las vemos, no las entendemos o nos confunden, es porque claramente quien nos tiene que contar la verdad y nos tiene que contar estas claves nos está contando una mentira y nos está contando las cosas. Muchas gracias por eso. Muchas gracias a Juan Antonio por esa charla vibrante y emotiva, cargada de razones. Y ahora vamos a escuchar la última intervención que corre a cargo de Iván de Vargas. Iván de Vargas representa en España la organización Cristianos de Oriente Medio y su artículo se llama Cristianos en Siria, entre la muerte y el destino. Bueno, muchísimas gracias por darme el turno de palabra a Nico y gracias también por haberme implicado en este apasionante libro, en este proyecto que sirve precisamente para que resplandezca la verdad. Bueno, agradecer también a todas las personas que han querido desplazarse hasta este centro cultural y al centro cultural que nos acoge. Voy a intentar ser breve. Quiero partir de una premisa. Ya están ustedes cansadísimos, llevamos hablando con muchas personas. Les agradezco de verdad la atención y el silencio con el que han seguido todas las exposiciones. Quiero partir de una premisa, y es que represento a una minoría, que son los cristianos actualmente en Oriente Medio. Llevo desde hace 15 años viajando a la región y precisamente conociendo la realidad de esta minoría que hace 21 siglos era la mayoría, porque Oriente Medio es la tierra donde nació el cristianismo y concretamente Siria es donde se nos llama por primera vez cristianos. En Antioquía, que ahora es una ciudad, una localidad que ha sido robada por Turquía, allí pues se nos llama por primera vez cristianos, ¿no? Es allí donde Pedro es nombrado obispo de Antioquía. Pedro, antes de ser obispo de Roma, fue obispo de Antioquía. La primera cátedra de la iglesia estuvo en Siria. Y desde Siria partió toda la misión evangelizadora al resto del mundo. Por tanto, los cristianos en Siria hace 21 siglos, en la época apostólica, eran el 95% de la población y actualmente su presencia en Siria se ha reducido de forma considerable. Pero bueno, la premisa que quería hacer es que precisamente al ser voz de la Iglesia, al ser voz de los cristianos perseguidos, en mi artículo no respondo a ningún tipo de agenda internacional, a ningún tipo de interés de parte. Los cristianos en Siria, junto con los saharauis, somos los que nos hemos llevado la peor parte. Cuando los medios de comunicación hablaban de esa falsa primavera árabe que nosotros hemos definido como un invierno para los cristianos y los saharauis, cuando se hablaba de esa primavera árabe y se hablaba de los rebeldes moderados, ya hace 7 años, estos que la prensa definido como rebeldes moderados eran los mismos que troceaban a los cristianos, que troceaban a los saharauis y los tiraban al cubo de basura y ponían no tocar. Estos son los moderados que vienen citados por activa y por pasiva por los insurgentes. Hay que llamar a las cosas por su nombre. En Siria no hay rebeldes moderados. En Siria hay terroristas, en Siria hay gente que tiene una ideología enfermiza, que lo que quiere es eliminar a todo aquel que no piensa como ellos, cosa que no sucedía hace 7 años. En Siria los cristianos eran ciudadanos de primera. En Siria no había diferencias entre cristianos y musulmanes. En Siria todos eran ciudadanos sirios. En Siria las fiestas cristianas eran respetadas y eran celebradas y aparecía en el calendario oficial. Se celebra de igual manera la Navidad que el Ramadán, sin ningún tipo de problemas. Bueno, nosotros llevamos diciendo 7 años, yo
trabajo con una religiosa que quizás les suene, se llama la hermana Guadalupe. Bueno, pues yo trabajo con su congregación, soy el responsable de comunicación de la congregación de la hermana Guadalupe en todo Oriente Medio. Nosotros llevamos diciendo desde hace 7 años que la primera víctima en Siria es la verdad. Yo creo que lo han reflejado de forma brillante todas las personas que me han precedido en el turno de palabra. Se tendrá que estudiar en las facultades de periodismo precisamente las mentiras tan terroríficas, ¿no? que se han difundido a través de los medios de comunicación, cómo los medios de comunicación se han convertido en un instrumento de la propaganda, cómo los periodistas, y yo soy periodista, no hemos cumplido con la responsabilidad social que tenemos, que es la de informar, la de responder al derecho que ustedes tienen a estar bien informados, ¿no? Fíjense, nosotros hace 7 años como iglesia decidimos, junto con la hermana Guadalupe, empezar a contar qué era lo que estaba pasando, porque para nosotros era terrorífico, ¿no? Ustedes recordarán la historia del león Cecil, un león que tenía una cabellera preciosa y que había sido cazado por un dentista africano que había ido a uno de estos safaris impresionantes que se organizan en África. Cuando esta historia del león Cecil estuvo apareciendo durante una semana en todos los informativos, en todos los periódicos, en esos días murieron cientos de cristianos y no apareció ni una sola línea. Murieron también hermanos nuestros alawíes, ni una sola línea. ¿Qué se está persiguiendo? Hay un plan específico para terminar con los cristianos en Oriente Medio, en la tierra donde nació el cristianismo. Esto es perfectamente demostrable y bueno, desgraciadamente no tenemos tiempo para poder adentrarnos, pero si leen el artículo o el ensayo podrán vislumbrarlo. Quienes están detrás de todo esto, el obispo de Alepo lo dijo hace unos días, precisamente coincidiendo con el ataque unilateral, con la intervención totalmente desproporcionada y totalmente injusta y totalmente la agresión contra Siria con más de 100 misiles. El obispo de Alepo decía: los actores secundarios han perdido la guerra, los actores primarios han tenido que quitar la careta y remangarse para ir adelante. Los actores primarios, los hemos dicho con claridad todas las personas que me han precedido, que son Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Reino Unido. Francia lleva desde hace más de 50 años pidiendo a los cristianos que se suban en barco para que vayan a Occidente. El plan es muy sencillo: redefinir las fronteras para crear estados pequeños, estados débiles, frágiles, que no atenten la seguridad del único estado confesional en la región, que es el estado judío de Israel, de redefinir las fronteras para crear estados pequeños, frágiles, débiles, que no atenten a la seguridad, y hacerlo según criterios étnicos y religiosos. Los cristianos sobran en Oriente Medio. Les voy a dar un dato. Hace 50 años los cristianos eran el 20% de la población. Actualmente los cristianos son el 4% de la población en todo Oriente Medio. Y ya les he hablado de que hace 21 siglos eran el 95%. Es su tierra, no son los cristianos, no son gente que ha aterrizado en paracaídas, o es gente que han llegado allí de forma extraña. Es su tierra, y en Siria está clarísimo, siempre ha estado claro. Bueno, voy a ir terminando, pero quería decirles esto: 4%. Se habla de que en 2 años podrían ser menos del 2%. En Siria los cristianos, antes de la guerra, de la intervención, había 2 millones de cristianos, actualmente son la mitad. A los cristianos, igual que a los alawíes, a
todos los que no piensan igual que estos mercenarios que han sido entrenados, armados y financiados por todos los actores que hemos dicho, se les ha ofrecido, y así respondo al título del artículo, se les ha ofrecido tres posibilidades. La primera, convertirse forzosamente a una visión radical, wahabita, del Islam. La segunda opción es perderlo absolutamente todo, dejar sus tierras, dejar sus trabajos. Me acabo de sacar tarjeta amarilla. Bueno, es que cuando uno habla con pasión pasa el tiempo volando. No, digo, entonces dejar sus trabajos, sus propiedades, o la tercera, morir. Muchos han muerto, otros han perdido absolutamente todo. No ha habido ni una sola conversión a esta visión radical. Y el testimonio de esta gente que está en su tierra y que está creyendo en una forma de ser que es lo que molesta también, que es en el perdón, porque los cristianos son los únicos que creen en el perdón en la región. Y cuando tú perdonas a tus asesinos, cuando tú perdonas a quienes te persiguen, eres capaz de generar a tu alrededor una situación que es molesta, porque genera bienestar, genera progreso, genera una serie de condiciones que molestan para ese plan de desestabilización de la región. Bueno, esto es lo que quería compartir. Yo os diría que leáis el artículo y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Gerard. Yo quiero pedir perdón porque le he dicho que esta era la última intervención y le he dejado, como no, a Enrique Refolio, que es una persona que tiene un artículo interesantísimo, un artículo que se llama Los proxies, un arma letal al servicio de la unipolaridad. Los proxies es un concepto de geopolítica que, como el que ha mencionado antes Juan Antonio Aguilar de Pentalasia, son muy interesantes y de mucha actualidad. Cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias y ya seré breve, es la última, estamos todos cansados, pero voy a ser breve y breve de verdad, porque lo bueno es dos veces breve y dos veces bueno. Bueno, entrando en el concepto, ¿qué es esto de un proxy? Un proxy es un intermediario, es decir, alguien con el que consigues realizar un objetivo, pero sin que parezca lo que es. ¿Recuerdan esa frase típica de las películas o de las novelas de esto no es lo que parece? Bueno, pues con el tema de los proxies es que esto no parezca lo que es. Que no parezca que es una intervención armada, que no parezca que es una guerra de conquista, que no parezca que es un intento de golpe de Estado por la fuerza, sino que parezca que es pues, una pequeña sublevación de una parte oprimida de un país, que parezca una revuelta pues, pro-democrática, pro-derechos humanos, por cualquier tipo de cosas que hasta su gato diría que sí porque le parece bien. Es decir, cualquier cosa que cualquier persona pudiera unirse a ello. Ahí tenemos, por ejemplo, las famosas revoluciones del color, que piden pan, trabajo, seguridad, derechos, etc. Es lo que cualquier persona en el mundo diría, hombre, pues sí, esto hay que apoyarlo. Pero más allá de eso, que es lo que parece, está lo que es realmente. Todos los objetivos que trascienden a esas apariencias. Los medios de comunicación son muy importantes para enmarcar lo que quieren que uno signifique un conflicto. Es decir, el tema de comunicaciones estratégicas. Los medios de comunicación no son actualmente un actor, digamos, independiente, sino que son comunicaciones estratégicas, es decir, son un arma de influencia. Pero bueno, entrando en el tema de los proxies, para tener una clara idea de esto. A lo largo de la Guerra Fría, entre 1945 y 1991, fue desarrollando esa técnica del proxy, que también lo usaba la Unión Soviética y la China comunista, pero actualmente pues, ni la Unión Soviética existe ni la China comunista tiene el potencial ni las intenciones de hacer eso. Lo hacen en un sentido más económico y más sin buscar conflictos, sino buscando un desarrollo que sirva para los dos países, para China y el país con que negocia. Pero Estados Unidos
que no podemos olvidar que es el país que tiene repartidas cientos de bases militares por el mundo, cosa que ningún otro país tiene, y aún así puede decir que es un país democrático, es el gran faro de la democracia del mundo, y tener el mundo lleno de bases militares desde la que controla que ningún país se salga de su órbita, y si se sale de su órbita rápidamente lo corrigen, o bien con medidas de presión diplomática o bien con intervenciones armadas. Pero claro, ¿qué pasa con las intervenciones armadas? Tienen un coste muy importante tanto en vidas de su ejército propio como en recursos de su ejército propio. Tienen que mandar a sus soldados allí y tienen que establecerlos y mantenerlos allí. Eso es muy caro, y sobre todo en los casos de Afganistán 2001 y Irak 2003 vieron que era excesivamente caro, además no solo en términos de vida, que eso parece que era lo de menos, sino sobre todo en el aspecto mediático, en el aspecto de la opinión pública, porque en vez de ver a los estadounidenses como liberadores que iban a liberar a pueblos oprimidos de los malvados talibán o del malvado Saddam Hussein, en realidad la gente en el mundo, en todos los continentes, empezaba a ver a los estadounidenses como verdaderos agresores, como verdaderos invasores de cualquier país que disintiera con la visión que ellos tienen de democracia y derechos humanos. En este sentido, fueron desarrollando cada vez con mayor intensidad ese modo de guerra híbrida, de hacer esa invasión, de hacer ese golpe, pero sin que parezca lo que es. Para ello buscan esos intermediarios, esos proxies. Es un término que proviene precisamente de la informática, de pasar una señal de un punto a otro a través de intermediarios para no dejar rastro. ¿Cómo se hace todo esto de una guerra por intermediario? Se buscan grupos objetivos. Dentro de cada país, todo país tiene su manera de ser, y a partir de ahí, desde Estados Unidos identifican qué vulnerabilidades puede haber, qué críticas a un gobierno puede haber, y entonces una vez se tienen identificadas esas vulnerabilidades, se puede saber por dónde atacar a un país. Y eso lo han ido aplicando en todos los países donde han aparecido eso que llaman revoluciones de color, revolución naranja, revolución verde, revolución azul, revolución amarilla, que eso también le sonará de España. Tenemos todas esas revoluciones de muchos colores, de muchos lacitos, de muchos símbolos que se parecen siempre en todas partes, y eso no es simple casualidad, no es un accidente, no es que, bueno, pues hay gente que tiene una mala situación y de repente el prof provoca manifestaciones, provoca disturbios, provoca que ese malestar crezca y intenten conseguir un cambio a su favor, ¿no?, por parte del gobierno que sea. Pero la cuestión es que en todos esos casos siempre vemos la misma metodología. Desde Estados Unidos siempre acaban apoyando de una manera más o menos abierta a esos grupos que favorecen sus intereses, como hicieron en el caso de Siria con los llamados rebeldes moderados o oposición democrática. Dijeron, estos son de los nuestros, estos son los que apoyamos porque estos son los buenos, porque evidentemente benefician a los intereses de Estados Unidos. Que como decían otros ponentes en esta mesa, pues evidentemente hay muchos muertos, muchos asesinados en un día, pero depende de quién lo haga, pues es algo bueno, es algo malo. En este caso de Siria, que haya ciertos grupos que cometen ciertos crímenes no pasa nada, mientras que sea del lado de los buenos. Por todo ello, y para no pasarme de muchos minutos y cumplir de verdad con esta brevedad, lo que quiero es que tengan muy en cuenta el desarrollo de la guerra por intermediarios, de que las cosas intentan hacer que parezcan lo que no son, que hay que ir más allá de esos espectáculos mediáticos, de esos escenarios mediáticos, y poner en común todas esas situaciones que la prensa pone como situaciones accidentales que se dan por el malestar espontáneo de un pueblo, pero una vez entramos a analizar las características de cada protesta, se ve que hay patrones comunes, que hay esquemas comunes y que sobre todo hay una serie de potencias concretas que son las que se benefician de esos conflictos. Y al final, los conflictos, los que se llevan a peor parte siempre son los pueblos que los sufren. Y puede ser Siria, puede ser Ucrania, puede ser Georgia, puede ser Irán, pero también puede ser España, no lo olviden. Y muchas gracias.
gracias, Enrique. Para concluir, yo quiero decir que hay dos artículos que no se pueden presentar debidamente porque los autores no están. Uno de ellos lo firma Raúl González, que es una organización, una ONG en España llamada Musulmanes por la Paz, y que tiene un artículo interesantísimo llamado Altos del Golán, la puerta de la liberación de Palestina. En este artículo él enfoca o aporta que hay que ir a la génesis del problema de lo que ocurre en la región de Siria, entendiendo que desde 1967 Israel ocupa ilegalmente y contra todas las resoluciones de la ONU un territorio que quiere limpiar israelizar, dándoles la nacionalidad para que esta gente pierda la nacionalidad siria y olviden que alguna vez lo fueron. El siguiente artículo, también muy interesante, que no lo puedo presentar por motivos obvios, pues el autor es un sirio libanés que vive en la zona del Canal de la Mancha, se llama La trampa kurda y lo firma Ayaan Sidawi. Y probablemente Kurdistán sea el último escalón en la escalada de la redundancia bélica en la región. Es un enigma dentro de un acertijo envuelto en un laberinto imposible de resolver que amenaza por incendiar la región, y si la región se incendia nadie quedará salvo. Dicho esto, ahora abrimos un turno de aproximadamente 15 minutos de preguntas y enseguida, pues, si a alguien le interesa comprar algún libro, estamos a vuestra disposición. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Ahí, bueno, como Juan Carlos. Venga, pero pregunta. Sí, pregunta a Juan Antonio Aguilar, que nos diga exactamente el papel de Putin, porque a veces es un poco ambiguo, a veces está, otras veces, en el último bombardeo de misiles, vamos a ver, él sabía perfectamente, lo habían avisado y él perfectamente se queda inoperante porque para un poquito salvarse la cara de todo. Yo te dejo que tú ataques para que te salves la cara por lo que has dicho que ha pasado aquí dentro, y yo no actúo para no enfrentarme directamente contigo. O sea, Putin... la pregunta. Mucha gente se cree de los nuestros. Putin no es de los nuestros. Putin es Putin. Y a veces nos puede parecer de los nuestros, pero no lo es. A ver, en política internacional no deberíamos hablar de los nuestros o de nosotros. La política internacional domina los intereses. Sobre los nuestros o los nuestros, cuando la política del bloque no está dividido y había era ideológico, quizás podíamos hablar de los nuestros o no de los otros. Pero en la política internacional no es una cuestión ideológica, es una cuestión de intereses. No te quepa ninguna duda que de los 107 misiles lanzados, que 70 y tantos fueron fallidos, alguien tuvo algo que ver. Alguien tuvo algo que ver. La advertencia rusa era que no pasaran por zona de control ruso. Y de hecho, no pasan. Con lo cual, para la defensa de Siria, eso limitaba mucho el espacio que tenían que interceptar. Lo cual era mucho más sencillo, a contar además con la electrónica rusa, interceptar los misiles. Digamos que esa ayuda sigue. Yo no sé, o sea, que puede hacer algo, que yo estoy completamente convencido que si en agosto de 2013 no interviene Rusia, en estos momentos Siria no existe. En estos momentos Siria no existe. Eso se lo aseguro ante el invierno. Pero gracias. Eso es decir, no es ya la ayuda diplomática que ha sido fundamental, vetando en el Consejo de Seguridad una tras otra los intentos británicos y estadounidenses de legitimar una guerra de agresión. No ya económica o logísticamente apoyando al gobierno sirio. Es que permanentemente han estado enviando armamento, logística, inteligencia, a través de satélites o la interceptación de las comunicaciones. Es que combatientes rusos han estado. Es que sus aviones son los que se juegan, sus aviadores.
Es decir, es que hemos tenido héroes rusos en Palmira. Es decir, cuando se pone sangre por medio, yo creo que la implicación de este caso de Putin, lo mismo podemos decir de los iraníes, las milicias iraníes, y de por ahí aquí, de por ahí en Madrid, es decir, no solamente los medios, incluso de combatientes afganos que han ayudado a los sirios. Podemos hablar de muchos. El concreto del tema ruso, sin duda, si no hubiera intervenido Rusia, es decir, esto es un grave. ¿Dónde está la ambigüedad? Claro, es que hay muchos factores geoestratégicos que se intercruzan. Por ejemplo, cuando el Erdogan pega el cambiazo y entonces decide acercarse a Rusia porque le han intentado tirar con un golpe de Estado, Rusia puede hacer dos cosas. Es decir, anda, lárgate, después vas a ir con un avión, te vas a enterar. O puede decir, ¿cuál es el tablero de ajedrez? Vamos a ver cómo puedo manejar la situación para que esto me beneficie. Y el beneficiar no solamente es que va a ayudar el grupo, el Turk Stream, no, es asegurarse el paso de los buques de guerra de la flota del Mar Negro, es asegurarse el espacio aéreo para que vayan los bombardeos estratégicos rusos. Es que se intercruzan, como han dicho por aquí, es que es una guerra sobre otra. Es decir, entonces todo es muy complejo. Pero, ya digo, no sé si Putin es de los nuestros, porque no sé si son los nuestros. Lo que sí sé es que si Putin el gobierno ruso no interviene en aquel momento, o vamos a poner lanzado la agresión sobre Siria y estaríamos en el escenario libio o peor. Correcto. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo se sostiene económicamente Siria como un país en desastre? ¿Sabéis preguntar, por ejemplo, a Moshe? Aunque Siria sufre y vive un tsunami terrible, pero el país vive por la agricultura, por la nueva fase de la industria local nacional, pero tampoco se puede olvidar los verdaderos hermanos, las ayudas humanitarias, ayudas alimentarias y también económicas. Rusia, Irán, Corea del Norte, Venezuela, eso ayudó muchísimo al gobierno, al pueblo sirio a aguantar esas masacres económicas, ese sufrimiento totalmente encima del pueblo sirio. Lamentablemente, España participa en ese sufrimiento. El gobierno español, digo que estamos en España, no nos el gobierno español, te agradezco. Cuando hablo mal, hablo bien. Cuando hablo bien, hablo en pueblo. Es pertinente la matización. El gobierno español participa en eso, las sanciones económicas unilaterales bárbaras, salvajes contra el pueblo sirio. Por ejemplo, recordamos antes del 2011-2012, había aquí la oficina Siria Online, funcionaba bien, pero por la sanción salvaje decían que esa oficina beneficia y sirve al gobierno sirio. Es una gran mentira. Por esta guerra islamista, yihadista tiene un capítulo económico. El pueblo sirio, antes el euro costaba como máximo 50 o 47 libras. Ahora cada un euro puede cambiarle por lo menos 600 libras. Lo único que sufre esta guerra es el pueblo sirio, no otras partes. Sobre Rusia, gobierno, ejército y líder, viva Rusia. Porque Siria, gobierno y pueblo pidieron una ayuda internacional y una coordinación mundial sobre la lucha contra el terrorismo. Había dos ejes, Rusia y Irán, Corea del Norte y Venezuela y otros países contestaron sí, vamos a ayudar a Siria. Pero por otra parte había una coalición americana o coalición terrorista liderada por Estados Unidos. Ha dicho no, vamos a seguir luchando a favor de los grupos terroristas, pero
por el motivo de derrotar el gobierno legítimo sirio y más masacres en Siria. Una de las ciudades sirias llamada Raqqa, nosotros los sirios le llamamos la ciudad fantasma, porque los americanos han dejado esa ciudad casi no existe. Los americanos mataron exactamente a 18 yihadistas, pero eliminaron por lo menos a 5.000 sirios civiles. Y la comunidad internacional no dice nada. La prensa mercenaria española, europea, occidental no habla de este tema. Un aspecto rapidísimo. No esperamos que por lo menos sea alguien más que preguntar otra pregunta para dar un poco de turno. Benito ha levantado primero la mano. Benito. Vale, yo me dirijo a la persona de la esquina que se apellida. Más allá del americanismo de fuera y del antiamericanismo de aquí dentro, más allá de eso, ¿qué opina usted que Trump es un outsider, que la solución del problema de Siria no pasa por él? Lo digo porque en el asunto del ataque químico falso, él ha respondido, yo creo, con un valor prefactado con Putin, y creo que él como outsider más allá de Estados Unidos, él, creo que la solución puede pasar por él. ¿Usted qué opina sobre eso? En Estados Unidos los presidentes matan poco. No lo he entendido. Digo lo que no he entendido, tío. Quiero decir que hay un establishment, el verdadero gobierno, que es el que define las políticas estratégicas de Estados Unidos. Y en relación a ese establishment, los presidentes son figuras decorativas, ellos no se pueden separar del gobierno. Y hay un plan trazado desde el suicidio de la Unión Soviética, dirigido a mantener la hegemonía mundial de Estados Unidos. Y eso se aplica, gobierne quien gobierne. Con Trump hay un problema de que es un outsider, es un hombre que sale de la periferia del Partido Republicano, no pertenece a la aristocracia del poder, y este hombre, como no entiende esas leyes, está siendo sometido a un fogueo implacable, pero no para derribarlo, sino para que vuelva a reír y entienda que él es el portavoz del gobierno, pero que las decisiones se toman a otros niveles y que debe ejecutar. Y le voy a dar dos ejemplos. Él se retiró del Tratado Transpacífico de Comercio, del TTP, por considerarlo negativo a los intereses de Estados Unidos, y ya está hablando de que Estados Unidos va a volver. Porque ese tratado es un tratado estratégico para frenar el poder de China en el Pacífico. Y con esas cosas no se puede. Es como la OTAN, aquí. ¿Sabes? La OTAN es la representación del poder, el dominio y la hegemonía de Estados Unidos en Europa. Y aquí yo les invito a ver, ninguna fuerza política, ni siquiera la izquierda, pone en duda o toca la OTAN. Porque el peso, el poder real en Europa lo tiene la OTAN. Y nadie la toca. El Pacífico es una situación mucho más incierta, porque el poder de China era algo que no estaba en ningún esquema de ningún geoestratega de Estados Unidos, estadounidense o británico. Irrumpió con un poder inusitado, lo ha cambiado todo y es tal su poder que el jefe del comando del Pacífico, Estados Unidos tiene dividido el mundo en comandos. El más grande de ese comando es el comando del Pacífico, que es el más importante para Estados Unidos ahora. Y en un interrogatorio al que lo sometieron en el Congreso, todo jefe militar o secretario o candidato a secretario de Estado tiene que pasar por un interrogatorio ante el Congreso para ser aprobado. Él reconoció que en caso de una guerra con China, Estados Unidos podía perder. Entonces, Trump divierte, no sé qué, pero yo le doy 6 meses más para que vuelva a reír y Estados Unidos vuelva a defender lo que tiene que defender, que son sus intereses en el mundo, que están en
franco retroceso, pero ninguna potencia se rinde sin luchar. Vamos a ver, me parece que, José, tú quieres añadir brevemente algo sobre lo que ha dicho el mismo tema. La iniciativa en el mundo del espionaje, en la cuestión del Oriente Medio, lo lleva desde la Primera Guerra Mundial, que terminó la Primera Mundial, la Gran Bretaña, y en segundo lugar Francia. Los Estados Unidos han sido aprendices y han empezado a intervenir ahí directamente a partir del conjunto del canal de Suez. Trump está sentado sobre un barril de dinamita y el problema se lo tiene puesto debajo de los mismísimos, pues está anterior, es decir, de Obama y de la señora Clinton. Y la iniciativa que llevó a los Estados Unidos a intervenir en Irak, es decir, la falsa destrucción masiva, eso fue suministrado por el gobierno británico, el MI6, a saber de que era falso. Exactamente lo mismo que ha ocurrido con el caso venenoso del espía de Tani, de su hija y de todo el informe que ha dado sobre Trump, que ha sido elaborado también por el IM6 y ha sido puesto y pagado por el staff de Obama y de Clinton. Entonces, este señor, que es por otra parte un pedazo de bestia, quiere en primer lugar mantenerse en el poder, pero resulta que lo que tenemos Macroncito, no es una cosa tal, es la mano derecha de Rothschild. Así de simple es. Y él y la señora May, que tiene en Inglaterra todos los problemas que sabemos, saben de lo mismo que Clinton, cuando en fin tuvo el problema suyo de la raqueta que le tocaba a la Mónica Lewinsky, ordenó a la semana siguiente el ataque a Bagdad y subió su popularidad en 3 días. Ellos saben que una guerra les da rentabilidad. Entonces, yo antes de salir para aquí, desde Málaga, la última noticia que escuché fue un ataque que produjo un seísmo de fuerza 2,6 en un ataque a Hama y presumiblemente se trataba del Estado israelí. Me voy a permitir 2 líneas porque creo que es pertinente. Bush escribió un libro de memoria que se publicó en el año 2010, hay una traducción que está editada por Planeta, y dice, cito textualmente, de 2010 el libro, ordené al Pentágono que preparara un ataque contra las instalaciones nucleares iraníes y consideré un ataque encubierto a Siria. Aunque en sus declaraciones llega más lejos cuando revela que también examinó la petición que le hizo el entonces primer ministro israelí, Ehud Olmert, consistente en bombardear una presunta planta nuclear siria y persistente. Bush convocó entonces a su equipo de seguridad nacional para discutir la posibilidad de llevar a cabo una incursión aérea directa o de realizar un ataque encubierto a Siria. Estudiamos, cito entre comillas, estudiamos la idea seriamente, pero la CIA y el ejército llegaron a la conclusión de que sería demasiado arriesgado introducir los equipos dentro de Siria, lo cual nos aplazó el problema de entendimiento de Netanyahu, cómo vamos, sabemos todo. Y resulta que es todo lo contrario, tiene una gran sintonía con Trump. Y la idea de Trump, posiblemente, yo no soy pitonizo, pero no soy optimista respecto al futuro, porque nunca ha ocurrido en el pasado que me permita hacerlo. Yo creo que la guerra económica está decidida absolutamente, y que eso posiblemente permita aflojar el curso, ya que el principal objetivo con Siria está conseguido. O sea, Siria está destruida y en recuperar el 50% de la infraestructura siria están destrozadas. La población está totalmente itinerante. El país prácticamente tendrá que hacer un esfuerzo de ayuda exterior para poder llegar a unos niveles, yo no lo veré, obviamente, y posiblemente ninguno de los que estamos aquí. Entonces, ahí, eso ya, pero la cuestión, mi teoría, en fin, lo que me han indicado, todos los presidentes norteamericanos de Carter han tenido su guerra del Oriente Medio. Su propia guerra. La pregunta es, este señor que también la ha decidido porque no la va a tener. Bueno, queda una pregunta nueva, Juan Carlos, ¿no va a preguntar un señor por aquí? No. Y es la última pregunta ya. Simplemente quería saber quiénes son los alawíes, si sirio y alawí es lo mismo y por qué tienen tan buenas relaciones los alawitas y pues, los cristianos. En realidad es alawí, pero voy a contestar. Yo te voy a dar un
también Carlos Paz, que ha intervenido, los alawíes es una derivación, es una rama específica del Islam que es más coincidente con el chiismo que con el sunismo. Entonces aquí entramos en un terreno que es muy pertinente aclarar, porque ese es otro de los conflictos que anidan en Oriente Medio, en la guerra actual en la que están envuelta Siria. Son los intereses dispares entre una gran potencia chií que se está emergiendo, que se está extendiendo, se está sobredimensionando, que es Irán, y su enemigo ontológico al otro lado del Golfo Pérsico, que es Arabia. Ambos representan conceptos totalmente antagónicos del Islam, pero ojo, estas dos formas de ver el Islam han convivido siempre. O sea, que es que ahora nos quieren hacer ver que es que son enemigos y ahora es cuando se van a empezar a pegar. No, aquí hay un interés que tiene que ver mucho con el sector industrial militar de enfrentar a unos enemigos con otros. Entonces, los alawíes tienen mucho que agradecer y son muy coincidentes con el chiismo iraní. El único aliado que tuvo Irán en la guerra Irán-Irak fue precisamente Siria, porque la lectura del partido Ba'ath sirio frente al partido Ba'ath iraquí eran antagónicas. De hecho, se llevaban siendo el mismo partido, se llevaban a matar. Y Siria ayudó a Irán en un momento de gran consternación. Esta ayuda se la está devolviendo Irán ahora mismo, no permitiendo que los enemigos de la región se instalen definitivamente, puesto que el objetivo último y el que ya ha cristalizado y ya se va a producir en breve es la guerra entre Irán y Israel, apoyado por su alter ego, por su primo de Zumosol, que son los Estados Unidos. Las relaciones que tiene los alawíes con otras religiones en Siria lo puede completar Carlos. No, bueno, simplemente decir, son en torno al 11% de la población, calculo yo, están en muchos sitios, pero principalmente localizados en la zona de la costa. Y básicamente el papel que han desarrollado en el conflicto sirio es porque son los primeros que saben que la hermandad musulmana que se levantó en 3 ocasiones han ido principalmente contra ellos. No son chiíes, o muchas veces se dice en los medios de comunicación, pueden tener connivencia y cercanía, pero no son una rama del chiismo, como muchas veces se dice. Y estos levantamientos de los hermanos musulmanes, como digo, son los que han sufrido en primera línea las masacres y los asesinatos, más incluso que los cristianos, puesto que les ven como unos herejes dentro del Islam, pero indudablemente tienen una labia aquí que se me hace tontería. Veneran a la Virgen y a San Jorge. Los alawitas o alawíes veneran a San Jorge y a la Virgen. Tienen imágenes de San Jorge y la Virgen, puede contar. Por ejemplo, los alawitas en Siria, no puedes ver ninguna casa o ningún dormitorio sin la foto del Señor Sagrado Jesucristo y la Sagrada María Virgen. Pero los sunitas no. Nosotros, la alianza alawitas y cristianos no vino desde ayer, sino desde la época de las matanzas, masacres de los otomanos bárbaros contra los alawitas y cristianos en la época de 1914, 15 hasta 16. Hay una zona en Alepo que llaman el barrio de la Cumbre de las Cabezas. 200.000 muertos alawitas en una semana por los bárbaros otomanos turcos. Nosotros, como mis hermanos cristianos, somos perseguidos por los hermanos musulmanes y por el imperio Ataturk bárbaro otomano hasta la fecha. Por ejemplo, la zona turca entrando a Siria por Idlib, no es imaginar qué fosas comunes hemos encontrado ahí.
solamente niños, cristianos y alawitas. Me mandaron una grabación, pero muy fuerte, lo que hicieron los mercenarios, los bichos del ejército libre sirio y los cascos blancos. Han encontrado unas niñas alawitas cristianas. Llevaron al campamento de tsunami en Turquía. Antes de matar a esta niña, la niña se llama Fátima. Vaciaron entera. Cuando me mandaron este mensaje, yo tenía ganas de llorar sangre, no lágrimas. Han abierto el pecho como si fuera un pollo, pidiendo por favor no matéis, por favor no matéis. Pero sí, mataron viva, sacaron todos los órganos, ella está llorando, gritando, por favor no. Pero el último grito, cuando ella miró a su izquierda, la encontraba su hermana Hussein y sus padres en 2 sacos negros, es decir, vaciaron los órganos de la familia entera solamente por ser alawita. Nosotros en Siria, sino alawita, cristianos, shií, lo que sea, jamás vamos a olvidar ni a Turquía, ni a Qatar, ni a Brasil. Jamás. Una frase: el ejército sirio, o Siria por general, vencerá. Vamos a ver Turquía, Qatar, Saudí, si Dios quiere, hoy, antes que mañana, quemados enteros, porque no merecen vivir. Son mercenarios contra la humanidad entera. Este estremecedor testimonio termina la conferencia, la presentación del libro. Si a alguien le interesa, ahí está a la venta a 20 euros y estaremos encantados de dedicarlo. Muchísimas gracias.